Libro Iglesia Simple. ¿Cómo volver al proceso divino de hacer discípulos? Por Tom S. Rainer y Eric Geiger. Parte 2. ¿Cómo convertirse en una iglesia simple? Capítulo 6. Movimiento. Eliminar la congestión. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Claridad, movimiento, alineación, enfoque. La congestión es sumamente frustrante. No hace falta una investigación empírica que confirme la observación casual de que las personas odian el tránsito de las horas pico. Puedes verlo en sus caras, en la manera de aferrarse al volante, en ciertos gestos con las manos dirigidos a los otros conductores. El congestionamiento durante las horas pico es penoso. El tránsito se detiene, la gente se desliza a paso de tortuga. Las rutas no se diseñaron para que circule tanta gente de golpe. No se puede ir a ninguna parte con el auto, de manera que todo el mundo permanece sentado y a la espera. La congestión nasal o del pecho también es un fastidio. Puedes verlo en los sombríos rostros de quienes luchan por respirar. Cuando estás congestionado, el día parece ser más largo de lo normal. Te duele la cabeza o el pecho. Ni siquiera deseas hablar porque la voz te sale rara. La congestión nasal o del pecho evita el movimiento. El movimiento de aire se interrumpe debido a la congestión. Tu cabeza o tu pecho están llenos de algo que no debería estar allí. La mucosidad, las flemas y toda esa inmundicia obstruyen tu cuerpo y evitan que tus senos paranasales funcionen de manera adecuada. La congestión apesta. Muchas iglesias están congestionadas. El movimiento espiritual está reprimido. La edificación de las vidas se hace lenta. Y estas iglesias congestionadas están llenas de la misma gente. No nos referimos a la ausencia de nuevas personas, aunque también suceda eso. Nos referimos a personas que permanecen iguales, sin cambio, sin movimiento. Hablamos de esos seres humanos que no se transforman. Semana tras semana, año tras año, muchas personas permanecen igual. El proyecto de edificación de la vida de la gente permanece paralizado. Creyentes que se estancan e iglesias que se congestionan van de la mano. Es triste que en muchas iglesias la gente esté atascada en el mismo lugar desde el punto de vista espiritual, y no existe un proceso intencional de movilizarla. La Biblia muestra una imagen distinta de crecimiento espiritual. Según las Escrituras, la vida del creyente debe transformarse más y más. No se espera que la gente permanezca igual. Debe haber una progresión, debe haber movimiento. Nuestras iglesias deberían estar llenas de personas que comienzan a ser más como Cristo, a ser más amorosas y más gozosas, a transformarse por la gracia de Dios. Título: Rostro descubierto. 2 Corintios 3:18 dice: Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pablo lleva a los lectores a recordar a Moisés. Moisés ascendió al monte Sinaí. Ahí se encontraría con Dios cara a cara. Fue donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Cada vez que Moisés se encontraba con Dios en el monte, a su regreso brillaba. Este encuentro en el monte Sinaí fue tan significativo que la gracia del Señor lo transformó. Su apariencia se alteró, brillaba, se veía distinto. La primera vez que descendió del monte, la gente incluso tuvo miedo. Así de significativo fue el cambio. Moisés llevaba un velo sobre su rostro cuando descendía del monte. Se colocaba un velo para cubrir el resplandor que se atenuaba. 2 Corintios 3:13. Una vez que Moisés salía de la presencia de Dios, la gloria se apagaba. Con cada paso que lo alejaba del monte, la gloria decrecía. Moisés tenía un rostro cubierto. Nosotros tenemos un rostro descubierto. No tenemos que colocarnos un velo porque la gloria de Dios no disminuye. Es más, ocurre lo contrario. La gloria siempre aumenta. Es así porque nunca abandonamos la presencia de Dios. Jamás descendemos del monte. Ese monte está dentro de nosotros.
Su espíritu habita en nosotros. Tenemos una relación con Dios que incluso Moisés no tuvo. Estamos en el nuevo pacto que trae justicia y no en el antiguo pacto que trae muerte. 2 Corintios 3:9. Moisés debía ir al monte para contemplar la gloria de Dios. Nosotros no. Tenemos un mayor nivel de intimidad. Así como Dios transformó a Moisés, nos transforma cuando nos presentamos ante Él. No nos transformamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien produce la transformación. El tiempo verbal indica que esta transformación tiene lugar ahora, en este momento, justo cuando lo lees. La transformación no es solo un evento que pasó, es algo que Dios hace ahora. La palabra latina metamorfosis significa transformación. Es el cambio de la esencia natural de algo. Es un cambio real, no solo exterior. El núcleo de algo cambia. Esa palabra se emplea para describir el proceso por el cual un gusano se transforma en mariposa. El asqueroso, repugnante y repulsivo insecto que se arrastra se convierte en una hermosa mariposa. Ese proceso se denomina metamorfosis. Dios desea que su pueblo pase por este proceso de transformación. Él busca transformar a los miembros de su iglesia a su imagen y desea hacerlo con una gloria siempre creciente. Esto significa que desea que las personas a las que sirves mañana sean más parecidas a Él de lo que son hoy. Las iglesias congestionadas y los creyentes estancados son la antítesis del plan de Dios. Dado que Dios es quien transforma a las personas en tu iglesia, ¿cuál es tu parte en ello? Título: Tu parte. ¿Qué hizo Moisés para que el Señor lo transforme? ¿Cuál fue su parte? Piénsalo. Dios hizo la transformación, pero Moisés jugó un papel vital en el proceso. ¿Cuál fue su parte? ¿Cuál es tu parte? Moisés subió al monte, se colocó en el lugar adecuado para que el Señor lo transforme. Descubrió el sitio donde Dios se manifestaría en su vida y se colocó ahí. Los líderes de la iglesia deben hacer lo mismo. Tu parte como líder de la iglesia es colocar a las personas en el camino del poder transformador de Dios. Tu parte es diseñar un proceso que esté en consonancia con el proceso de transformación que revelan las Escrituras. Los líderes de las iglesias simples han hecho esto. Han diseñado un proceso ministerial que coloca a las personas en el sitio justo para que Dios las transforme. No es en el proceso ministerial donde está el poder. Solo Dios realiza la transformación. Sin embargo, Él diseñó el crecimiento espiritual para que fuera un proceso. Ocurrirá con una gloria en continuo crecimiento, y los líderes de la iglesia simple han escogido acompañar a Dios en este proceso. Los líderes de la iglesia simple han diseñado sus procesos simples con la idea de movimiento en la mente. El proceso ministerial hace avanzar a las personas hacia mayores niveles de compromiso con siempre crecientes niveles de discipulado. El proceso simple hace progresar a las personas a lo largo del proceso de transformación espiritual. La congestión se ha marchado. El movimiento es algo que se produce de manera natural. La gente no está estancada en un mismo lugar. Hay un plan de transformación. Se estimula a la gente a avanzar a través de un proceso simple. Se espera un cambio en la vida de las personas. Según nuestra investigación, hay una estrecha relación entre la vitalidad de una iglesia local y el movimiento del proceso ministerial de la iglesia. Movimiento son los pasos secuenciales en el proceso que hace que las personas avancen hacia mayores áreas de compromiso. ¿Tienes un proceso simple que hace avanzar a las personas? ¿O el cuerpo de tu iglesia está congestionado? Gracias a Dios, por el bien de tu cabeza y de tu pecho, que existen remedios creados para descongestionar los senos paranasales. Hay medicamentos que favorecen la recirculación de aire en esa zona. Del mismo modo, en este capítulo recetaremos 5 cosas que destaparán tu proceso y eliminarán la congestión. Estas 5 indicaciones son esenciales y nuestra investigación las ha validado. Si deseas que tu proceso movilice a las personas, tu programación debe ser estratégica y secuencial. Incluso debes movilizar a las personas de manera intencional, ofrecer un próximo paso y proveer una clase para nuevos miembros.
Título: Indicación 1. Programación estratégica. Según nuestra investigación, la programación estratégica es extremadamente importante. Les preguntamos a los líderes de las iglesias pujantes y a los de las iglesias de comparación si habían organizado actividades de manera intencional para que funcionaran en conjunción con su proceso ministerial. Les solicitamos que establecieran su nivel de acuerdo con la siguiente declaración: hemos dispuesto nuestras actividades a lo largo de nuestro proceso estratégico. Figura 1. De las iglesias pujantes, el 54% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con la declaración, en contraste con el 30% de las iglesias de comparación. Las iglesias pujantes eran mucho más propensas a ubicar sus actividades semanales según su proceso simple. Los líderes de las iglesias simples son estratégicos con su programación. Detestan el concepto de realizar actividades o programas por tradición o por la necesidad de tener algo en el calendario. Ven las actividades como herramientas que disponen a las personas en el lugar donde Dios las transformará. La iglesia de la comunidad de North Point ha dispuesto pasos estratégicamente ubicados a lo largo de su proceso simple. Comenzaron con su proceso y colocaron los pasos o las actividades adecuadas de manera apropiada. Cada programa se diseñó para hacer avanzar a las personas del vestíbulo hacia la cocina. De North Point y de otras iglesias simples se puede aprender varias enseñanzas sobre cómo programar de manera estratégica. A continuación presentamos varias de estas enseñanzas que observamos. 1. Comienza con tu proceso claramente definido. Disponer tus actividades a lo largo de tu proceso es una extensión del elemento de claridad. Es hacer coincidir tus programas con el proceso simple que Dios le ha dado a tu iglesia. Sin embargo, debes comenzar con el proceso y no con las actividades. Si comienzas con las actividades, tendrás tendencia a edificar el proceso alrededor de los programas. Si los programas no encajan en el proceso, necesitas eliminarlos. Hallarás más sobre este tema en el capítulo 8. 2. Selecciona una actividad para cada fase de tu proceso. En cada departamento de la iglesia debería haber una actividad para cada fase del proceso. La tentación es adosar todas las actividades existentes a un aspecto del proceso. Aunque las intenciones sean buenas, hacer eso no simplificará tu ministerio. La multiplicidad de actividades para cada fase del proceso dividen la atención y la energía. 3. Diseña cada actividad para un aspecto específico del proceso. Una vez que hayas elegido una actividad para cada fase del proceso, asegúrate de que ésta efectivamente compenetre a las personas en ese aspecto del proceso. Cada programa debería diferenciarse del resto. Cada actividad cubre una fase diferente del proceso y debe tener una identidad única. No permitas que otras prioridades tapen el propósito de la actividad. Protégela. Cada actividad es una parte esencial del cuadro general. Asegúrate de que esa actividad se realice con excelencia. Evalúala de manera constante. Realiza los ajustes necesarios todo el tiempo. 4. Ubica las actividades en un orden secuencial. Ahora estamos en el sitio justo para avanzar hacia la siguiente recomendación: la programación secuencial. Título: Indicación 2. Programación secuencial. Los programas deben disponerse a lo largo del proceso ministerial y deben también colocarse en un orden secuencial. Según nuestra investigación, la programación secuencial resulta vital. Les consultamos a los líderes de iglesias pujantes y de comparación si sus actividades estaban organizadas de manera secuencial. Les pedimos que establecieran su nivel de acuerdo a la siguiente declaración: nuestros programas son secuenciales y se basan en nuestro proceso. Figura 2. De las iglesias pujantes, el 37% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con lo expresado, en contraste con el 15% de las iglesias de comparación. Las iglesias pujantes duplican a las de comparación en esto de disponer sus actividades de manera secuencial. Título: Volvamos al rafting. Regresemos al Ocoee. ¿Recuerdas? El río al que fuimos con Trip, nuestro guía de turismo. El recorrido por los rápidos del río Ocoee sigue un proceso simple. Los organizadores de la expedición de rafting diseñaron la experiencia de manera secuencial. Se nota sabiduría en el ordenamiento secuencial del recorrido. Por ejemplo, el viaje comienza en una zona lenta del río. Los organizadores no te lanzan directamente a un nivel avanzado.
Colocan los botes en el río en un lugar en que experimentarás mayores rápidos cuanto más permanezcas en el agua. Comienzas con rápidos de nivel 1 y avanzas progresivamente. El fotógrafo está incluso posicionado en un lugar estratégico del recorrido. Te toman una fotografía cuando luchas en el rápido más difícil de la jornada y llevas a tu casa una imagen ampliada para mostrarles a tus amigos tu valentía. Así es como se desarrolla de manera secuencial la experiencia del rafting. Primero, tienes un contacto inicial con el concepto de rafting. La experiencia no empieza lanzándose al río. El viaje no comienza directamente en un rápido de nivel 4, sino con una orientación, con la elección de la indumentaria adecuada y la presentación del guía de turismo asignado. Uno se coloca el traje y sube al autobús. Se conoce el río y se escuchan los relatos relacionados con él. Ya estamos listos para comenzar el recorrido. Aceptamos hacer el viaje de aventura. Segundo, conoces a tus compañeros de recorrido. Compartes historias con los otros que están en el bote. Cada uno es necesario. No se puede recorrer el río solo. El guía de turismo remarca que la seguridad depende del trabajo en equipo y es la gente la que hace que el recorrido sea emocionante. Los gritos de tus compañeros son parte de la experiencia. Tercero, te conviertes en un contribuyente. Al principio, el guía de turismo hace la mayor parte del trabajo. Sin embargo, a medida que el viaje avanza, los rápidos se vuelven más bravos. Entonces se necesita que todos usen los remos. Tienes que ayudar. Tus 2 remadas para adelante o 3 para atrás producen una diferencia. Vuelves a casa con una historia para narrar. Llamas a tu familia y amigos desde tu teléfono celular apenas llegas al sector de servicios. Te vas de ahí con imágenes y recuerdos y deseas llevar a otros a que también lo experimenten. Si el recorrido no estuviera diseñado de manera secuencial, sería una experiencia espantosa. Imagina si te lanzan a un rápido de nivel 4 sin conocer a tus compañeros del bote o sin contar con el equipamiento adecuado. Imagina que te ves en el medio del río sin conocer a tu guía turístico o cómo se rema. Sin una secuencia adecuada, la experiencia no te será significativa, será un día horrible, incluso abandonarías a mitad de camino. No te gustará el descenso en aguas rápidas ni tampoco apreciarás a tus compañeros del bote. No desearás llevar a otros a que participen de esa misma experiencia. Los organizadores de esta práctica distribuyen de manera estratégica los eventos del día para que sucedan con una secuencia lógica. Haciéndolo así, permiten que los turistas avancen gozosos a lo largo del día. Los navegantes pueden realizar el recorrido con confianza porque están preparados para cada desafío por venir. La secuencia produce movimiento. Del mismo modo, la programación secuencial produce movimiento. Los líderes de la Iglesia Simple han aprendido la sabiduría de la programación secuencial. Al disponer las actividades en secuencia a lo largo del proceso, éstas se convierten en herramientas que facilitan el proceso de transformación. Así se vence la congestión. Las personas avanzan por el proceso sencillamente al continuar en el siguiente nivel de la programación. Al disponer las actividades a través del proceso ministerial, necesitas tener en cuenta 3 cuestiones esenciales que guiarán tu pensamiento. 1. Ordena la secuencia de tus actividades de manera que reflejen tu proceso. En otras palabras, el orden de la programación debe surgir del orden del proceso. Por ejemplo, el orden del proceso de la Iglesia de la Cruz es amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. La secuencia de su programación refleja este proceso. La primera actividad en la secuencia de la Iglesia de la Cruz son sus cultos de fin de semana, amar a Dios. El siguiente nivel en la programación de la Iglesia de la Cruz es el programa de grupos pequeños, amar a los demás. El último nivel de programación es su estructura de equipo ministerial, servir al mundo. En la Iglesia de la Cruz sería confuso si la primera actividad en el proceso secuencial fuera el programa de grupos pequeños. Esto no coincidiría con el proceso que establecieron. Ellos definieron que el proceso comienza con amar a Dios. La actividad que definieron en consonancia con ese aspecto del proceso son los cultos de fin de semana. Entonces, la primera actividad en su secuencia deben ser los cultos de adoración de fin de semana. Esto no es un tema menor. La secuencia tiene importancia porque quieres que las personas avancen por este proceso de ministerio simple. Si dispones las actividades de manera secuencial, las personas avanzarán por el proceso sencillamente al pasar de un programa al otro.
A medida que las personas avanzan por lo programado, al mismo tiempo progresan en el proceso que Dios le dio a tu iglesia. 2. Designa un claro punto de ingreso a tu proceso. El punto de ingreso es el primer nivel de programación de tu proceso simple. Sin un claro punto de ingreso, no hay por dónde comenzar el proceso. Cuando a un proceso le falta un claro inicio, definitivamente no es simple. El punto de ingreso es la actividad por la que es más probable que la gente se introduzca en la iglesia. Es la actividad semanal a la que más invitados podrían asistir. Es el programa al que alientas a las personas para que inviten a sus amigos a asistir. Una vez que diseñaste un claro punto de ingreso a tu proceso, trata a la actividad de esa manera. Hazla con excelencia. Reconoce que las personas nuevas se harán una impresión de Dios y de tu iglesia sobre la base de lo que escuchan y ven. 3. Identifica los siguientes niveles de programación. Así como designaste un punto de ingreso, identifica los siguientes niveles de programación en tu proceso. ¿De qué actividad quieres que participen las personas una vez que han participado de la actividad de ingreso al proceso? ¿A qué actividad quieres que asistan después? El compromiso debería aumentar con cada nivel de programación. Por consiguiente, la asistencia a los niveles subsiguientes de programación disminuirá a medida que el compromiso aumenta. Eso no es algo malo. Se clarificarán los niveles de compromiso en tu iglesia. Todo el mundo está en diferentes niveles del recorrido. Cada persona es una obra en progreso. Una vez que has dispuesto tus actividades de manera estratégica y secuencial a lo largo del proceso, comienza el verdadero desafío. La programación estratégica y secuencial es vital, pero todo puede hacerse en el papel. Eso no concierne a personas reales. El desafío es conseguir que la gente avance por el proceso. El desafío es hacer que ocurra. Esa es la esencia del movimiento intencional. Título: Indicación 3. Movimiento intencional. Johnny Lechner por fin progresa. En realidad, la Universidad de Wisconsin en Whitewater lo obliga a graduarse. Ha permanecido allí demasiado tiempo. Recibirá su diploma en mayo. Es probable que conozcas a alguien que cursó una carrera de 4 años en 5 o 6, pero él ha ido más lejos. Lechner ha estado en la facultad durante 12 años. Es así, 12 años. Tiene casi 30. Durante todo este tiempo ni siquiera ha llegado a la licenciatura. Se le ha permitido estar matriculado 3 veces el tiempo que un estudiante promedio. Lechner se sigue vistiendo como un estudiante y asiste a las fiestas de la universidad. Es más, uno de sus objetivos para el último año era concurrir a 2 viajes en el receso de primavera. Incluso se postula para el gobierno de los estudiantes con la plataforma de su experiencia como estudiante. En las entrevistas, Lechner afirma que le gusta la universidad, disfruta del estilo de vida libre de preocupaciones y evita las responsabilidades del mundo real. Le gusta dormir hasta tarde, tocar música, asistir a un par de clases y luego salir con sus amigos. Permanecer en el mismo lugar le resulta cómodo. La universidad se ha convertido en una zona permanente de comodidad para él. Aunque muchos piensan que su situación es ridícula, ¿acaso no son muchas las iglesias que se estructuran de la misma manera? En ellas, la gente permanece en el mismo lugar espiritual durante años y a veces también en el mismo grupo. Se les mantiene en una clase de contenedor espiritual. Rara vez avanzan hacia niveles mayores de compromiso. Están en una zona de comodidad perpetua. Las iglesias simples luchan contra el síndrome de Lechner, se resisten a la congestión, hacen avanzar a las personas de manera intencional de una actividad a la otra a lo largo del proceso ministerial. Según nuestra investigación, hacer avanzar a las personas de manera intencional a lo largo del proceso ministerial es algo vital. Le solicitamos a los líderes de iglesias pujantes y de comparación que definieran su nivel de acuerdo con la siguiente declaración. Nos ocupamos de hacer que las personas avancen de una actividad a la otra. Figura 3. De las iglesias pujantes, el 37% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con la declaración, en contraste con el 15% de las iglesias de comparación. Las iglesias pujantes duplican a las de comparación en esto de hacer avanzar a las personas de una actividad a la otra. Recuerda, los líderes de las iglesias simples son diseñadores. Delinean oportunidades para que las personas se transformen. Los líderes de iglesias complejas son programadores.
Estos se enfocan en una actividad a la vez. Los diseñadores se centran en el movimiento entre actividades. Sin movimiento, las actividades son un fin en sí mismas. Sin movimiento, solo organizarás actividades ministeriales. Para incrementar el movimiento en tu iglesia, considera las 4 sugerencias que damos a continuación. 1. Crear pasos a corto plazo. Cuando busques hacer avanzar a las personas de una actividad a la otra, piensa en términos de pasos a corto plazo. ¿Cómo puedes ayudar a las personas a dar pasos hacia la siguiente actividad en su proceso? Los pasos no deberían ser nuevos programas, sino oportunidades a corto plazo que exponen a las personas a un aspecto del proceso que todavía no experimentaron. La iglesia de Saddleback ha sido pionera en los pasos a corto plazo. El proceso en esta iglesia busca mover a las personas de los cultos de adoración a los grupos pequeños. Para ayudarlas a dar ese paso, Saddleback de tanto en tanto ofrece grupos de corto plazo que se promocionan en los cultos de adoración. Saddleback, que lidera Rick Warren, fue la primera iglesia en organizar campañas de crecimiento espiritual de 40 días. Durante estas campañas, Saddleback encolumna toda la enseñanza de la iglesia alrededor del mismo tema. Durante 6 semanas, los grupos pequeños participan en una currícula que tiene que ver con los mensajes que se dieron en los cultos de adoración. Luego se anima a las personas a que se unan a un grupo pequeño durante 6 semanas. Es un paso de corto plazo. Aquellos que todavía no se unieron a un grupo pequeño son receptivos a este desafío de 6 semanas. Saben que su compromiso tiene un tiempo predeterminado, de manera que están más dispuestos a intentarlo. Mientras reciben el contenido de las series, también avanzan en el proceso de transformación espiritual. Muchos de los grupos continúan con las reuniones una vez que las series finalizaron. En la Christ Fellowship de Miami, la iglesia de Eric, el proceso se diseñó para que las personas avancen del culto de adoración al grupo pequeño y luego al ministerio. Para ayudarlos a pasar del grupo pequeño al aspecto ministerial del proceso, a todos los grupos se les estimuló hace poco a servir juntos más allá de las paredes de la iglesia. Fue un desafío a corto plazo. Los grupos participaron de una oportunidad de servicio por un periodo de 2 meses. Muchas personas estuvieron expuestas por primera vez a la parte del proceso dedicada al servicio. 2. Capitalizar las relaciones. La gente no avanza por el proceso simple porque lo escuchan desde el púlpito. Las personas no avanzan por el proceso porque ven una declaración de propósito colgada en la pared. Aunque estas cosas ayudan, las personas avanzan porque alguien las lleva por ese proceso. Las relaciones hacen de puente en el proceso. Como las relaciones son vitales, tienes que definir conexiones relacionales entre las actividades. Recuerda, es la transferencia lo que cuenta. El movimiento es lo que sucede entre las actividades. El movimiento es la manera en la que a alguien se le transfiere de una actividad a la otra. Veamos un ejemplo. Linda es una mamá de 32 años que asiste al culto de adoración. Su esposo la acompaña de vez en cuando. Ella es creyente y ha sentido la necesidad de crecer en su fe, y aunque asiste con cierta regularidad, no ha establecido relaciones profundas en la iglesia. Las personas a quienes conoce bien están tan compenetradas como ella o menos. Escuchó que en su iglesia hay un grupo pequeño para madres jóvenes. Su iglesia desea hacer que las personas avancen del culto de adoración a los grupos pequeños. Diseñan estos grupos con personas como Linda en la mente. Aquí mencionamos 2 maneras de lograr que Linda se una a un grupo pequeño. Propuesta 1. La iglesia incluye una lista de los grupos pequeños en la carpeta del culto. Linda escucha la invitación desde el púlpito para sumarse a uno de estos grupos. Se enuncian los horarios y las salas o los hogares donde se reúnen los grupos. No conoce a nadie del grupo, ni siquiera conoce la calle que mencionaron. Tiene miedo de sentirse incómoda si no le gusta o culpable por no regresar. Propuesta 2. La iglesia coloca la misma lista en la carpeta del culto, pero hace algo más. Definen un puesto de inscripción para grupos pequeños donde los líderes de los grupos se encuentran con las personas y responden preguntas. Linda puede acercarse a uno de esos puestos y conocer a la líder del grupo de madres jóvenes. Mientras consulta, conoce a otras madres que también fueron a averiguar. La relación alivia sus temores. La segunda propuesta tiene una pequeña diferencia que produce un gran impacto.
La diferencia es relacional. Las relaciones, y no la información, son las que establecen un puente en el proceso. Tienes que capitalizar el poder que tienen las relaciones. 3. Considera el ¿y ahora qué? No importa lo que una persona sea, Dios busca hacerla avanzar en su recorrido espiritual. Cristo se encuentra con las personas donde ellas están, pero Él sigue impulsándolas para que avancen. La transformación es obra de Él y nunca termina. Tu programación debería ser una expresión de cómo crees que Dios opera en la vida de las personas. Cuando buscas que la gente avance por tu proceso, siempre debes considerar el ¿y ahora qué? No permitas que la actividad actual sea el final. Procura hacer avanzar a las personas más allá. En la práctica, eso significa que las alentarás para que avancen del nivel de programación actual hacia el siguiente. Hay que considerar la actividad actual como un puente hacia la siguiente actividad del proceso. En nuestra consulta a la Iglesia de la Cruz, notamos que el pastor principal hacía referencia a su grupo pequeño durante el sermón. El mensaje era claro. Este culto de adoración no es el final. Hay algo más para ti y para mí. No era un punto en su mensaje. El comentario estaba entrelazado en la trama del mensaje y de su iglesia. Al final del culto, los anuncios se referían a los grupos pequeños. La Iglesia de la Cruz sí que captó la idea del ¿y ahora qué? 4. Conecta a las personas con los grupos. Los grupos se organizan de manera diferente y tienen distintos nombres. Escuela dominical, grupos pequeños, clases bíblicas, grupos de comunidad, equipos ministeriales, grupos celulares, grupos caseros y ligas de bowling. Bueno, esto último fue una broma. Pero consideramos que captas la idea. Los grupos se ofrecen de muchas maneras. Mientras que el propósito y el estilo de cada grupo varía, todos conectan a las personas de manera relacional. Cuando buscas que una persona acuda a un grupo pequeño, dirígela hacia algún tipo de grupo. La investigación previa de Tom acerca de las iglesias eficaces es convincente. Lo que él afirmó hace varios años sigue en vigencia. El cuadro es claro, la gente se queda en una iglesia cuando se conecta con un grupo pequeño. Si la gente solo asiste al culto, puede irse sin que nadie lo note. Cuando las personas asisten a un grupo pequeño, se les conoce, son capaces de vivir la vida con sus semejantes, disfrutan el viaje junto a otros en el bote. Cuando las personas se unen a un grupo, se quedan, permanecen, perduran, cuentan con una red de apoyo, una comunidad de hermanos cristianos, continúan en la vida de la iglesia. La gracia de Dios las transforma. La programación estratégica, la programación secuencial y el movimiento intencional son indicaciones esenciales para eliminar la congestión en el cuerpo de Cristo. Son variados y están directamente relacionados con la programación incluida en un proceso simple. Las siguientes dos recomendaciones son pasos específicos que revelan el compromiso de la Iglesia con el movimiento. Título: Indicación 4. Un claro próximo paso. Las historias de los orfanatorios en países como Rumania o Rusia han captado el corazón de muchos estadounidenses. Los niños son colocados en inmensos orfanatos con otros cientos de niños. La cantidad de cuidadores en cada establecimiento es extremadamente baja. El porcentaje de niños por adulto es alarmante. Lo único que cada cuidador puede hacer es asegurarse de que cada niño tenga cubiertas sus necesidades básicas: agua, comida y abrigo. No obstante, no hay contacto físico con los menores, no se les abraza ni se les educa. Hace una década, los periodistas entraron por primera vez a estos orfanatorios y les impactó lo que no escuchaban ni veían. No escucharon risas, no había lágrimas, los niños de 3 años no podían hablar ni llorar. Sin contacto físico, en los orfanatos faltaban las risas y las lágrimas. Sin contacto físico, su crecimiento se atrofió. Sin educación, no maduraron en forma normal. La falta de atención resultó dañina para los pequeños. Es lamentable, pero muchas iglesias tratan a los nuevos creyentes como en estos orfanatos tratan a los niños. Hay escasa atención y educación. Los nuevos creyentes son dejados de lado. No hay un seguimiento. La persona no está segura de qué hacer a continuación. La situación es trágica.
Así como los niños necesitan educación y atención durante sus años formativos, lo mismo sucede con los nuevos creyentes. Debe haber un claro próximo paso para ellos. Se les debe hacer avanzar para que integren la vida de la iglesia. Necesitan que se les instruya y alimente para conseguir su crecimiento espiritual. Según nuestra investigación, ofrecer un claro próximo paso para los nuevos creyentes es algo esencial. Les consultamos a los líderes de iglesias pujantes y de comparación acerca de cómo trataban ellos a los que recién se habían convertido. Les solicitamos que definieran su nivel de acuerdo con la siguiente declaración. Cuando alguien se convierte, el siguiente paso para ellos en el proceso de transformación espiritual es claro. De las iglesias pujantes, el 48% estuvo totalmente de acuerdo con la declaración, comparado con el 22% de las iglesias que no registraban crecimiento. Las iglesias pujantes duplican a las de comparación en esto de ofrecer un claro paso siguiente para los nuevos creyentes. Figura 4. Tiene sentido que las iglesias pujantes sean más cuidadosas en su tratamiento hacia los nuevos creyentes que las iglesias de comparación. Los nuevos creyentes son, con frecuencia, los mejores misioneros verbales que tiene una iglesia. Todavía conocen a personas incrédulas. Tienen un fuego en su interior que muchos creyentes de años han perdido. Los nuevos creyentes todavía no conocen todas las reglas religiosas. Hablan con libertad de la gracia que descubrieron. Los nuevos creyentes son el mayor recurso que tu iglesia tiene para influenciar a la comunidad. Cuando las iglesias pujantes nutren y forman a los nuevos creyentes, alimentan el movimiento del Evangelio. Si bien nutrir a los nuevos creyentes lleva fruto, es también lo correcto, produzca o no resultados. Estos nuevos creyentes son personas reales, no son solo nombres en una lista, tienen vidas reales, empleos reales y familias reales. Acaban de atravesar la línea de la fe para ingresar a un nuevo mundo. Son tan nuevos en este mundo como lo es un bebé en su nuevo entorno. Necesitan que alguien los acompañe y camine con ellos en este nuevo mundo. Necesitan un claro próximo paso. Título: Una mirada al próximo paso. Muchas de las iglesias simples y pujantes que encuestamos usan alguna clase de grupo para los nuevos creyentes. Ofrecen un grupo para nuevos creyentes o los suman a un grupo existente. Más allá del método, sumar a los nuevos creyentes a un grupo es eficaz. Tom descubrió en un estudio previo que los nuevos creyentes que inmediatamente se integran de manera activa en un grupo pequeño es 5 veces más probable que permanezcan en la iglesia 5 años después que aquellos que participaron de forma activa solo en los cultos de adoración. Otras iglesias simples que investigamos le brindaban al nuevo creyente un consejero personal o un líder de discipulado. Ambos se reunían durante varias semanas en algún sitio acordado para analizar juntos algún material específico. Si no, el consejero también puede ayudar al nuevo cristiano a sumarse a la vida de la iglesia. Cualquiera sea la estrategia que tengas con los que recién se convierten, lo importante es que tengas una. El discipulado de los nuevos creyentes no es algo que solo ocurre, debe ser algo intencional. Se necesita contar con el deseo y con un plan para hacer que suceda. Las iglesias simples integran a los nuevos creyentes a la vida de la iglesia. Incluso tienen un propósito en el trato con los nuevos miembros. Título: Indicación 5. Clase de los nuevos miembros. Hoy en día existe una orientación para casi todo. Si te mudas a un nuevo vecindario que tiene una asociación de propietarios, es probable que te inviten a una reunión de nuevos residentes. Si tu hijo está por ingresar a la facultad, lo enviarás a un encuentro de orientación para nuevos estudiantes, que no está incluido en la cuota. Para los nuevos conductores hay una clase. Hace poco Eric consideró la idea de cambiar sus anteojos de lectura por lentes de contacto. Luego le indicaron que debía asistir a una clase para aprender a colocárselos correctamente. Continúa usando los anteojos. ¿Quién tiene tiempo para asistir a una clase de colocación de lentes de contacto? El oftalmólogo de Eric no le permitiría usarlos debido a su escaso compromiso. Hoy en día existe una orientación para casi todo, menos para unirse a varias iglesias. Parecería que el compromiso para comprar lentes de contacto fuera mayor que el que se necesita para unirse a muchas iglesias. La mayoría de las iglesias solo exige que los nuevos miembros completen una tarjeta o un formulario por triplicado. Es un trámite rápido. Las expectativas son mínimas.
sacar una tarjeta de crédito en una tienda lleva más tiempo. No obstante, las iglesias simples suelen exigir que los nuevos miembros tomen clases. Según nuestra investigación, es crucial que uses algún tipo de capacitación de nuevos miembros para hacer que las personas puedan avanzar de manera efectiva en la vida de la iglesia. Le solicitamos a los líderes de iglesias pujantes y de comparación que definieran su nivel de acuerdo con la siguiente declaración. Tenemos una clase o grupo para integrar a las nuevas personas dentro de la vida de la iglesia. Figura 5. De las iglesias pujantes, el 70% estuvo totalmente de acuerdo con la declaración, en contraste con el 38% de las iglesias de comparación. Es más probable que las iglesias pujantes brinden clases para nuevos miembros que las iglesias de comparación. Tom ha comentado varias veces acerca de la importancia de una clase para nuevos miembros. Luego de estudiar iglesias que efectivamente alcanzan a los no creyentes, dijo: la relación entre la eficacia en la asimilación y la clase de nuevos miembros es asombrosa. Las iglesias que solicitan a los miembros potenciales que asistan a una clase de nuevos miembros poseen una tasa de retención mucho más alta que las que no lo solicitan. El impacto es asombroso. Por eso no nos sorprende que las iglesias pujantes usen las clases de los nuevos miembros para introducir a las personas en la vida de la iglesia. Solo confirma lo que ya se ha establecido. No obstante, nos sorprende que tantas iglesias sigan sin ofrecer ninguna clase de capacitación para nuevos miembros. La evidencia es y ha sido convincente. Ofrece una clase para nuevos miembros. Lo típico en las clases o grupos de nuevos miembros es que se debatan las creencias, las prácticas y la dirección de la iglesia. La gente tiene la opción de entender cabalmente a qué congregación se une. Conocen el verdadero sentir de tu iglesia. Se produce un gran diálogo y las personas salen de allí con una más profunda conexión con la iglesia. Además, hemos observado que los líderes de la iglesia simple usan la capacitación del nuevo miembro para enseñar el proceso y solicitar el compromiso. Te animamos a que incluyas ambas cosas en tu orientación para nuevos miembros. 1. Enseña el proceso simple. La gente llega a la iglesia con diversos trasfondos y experiencias. Algunos arriban con una idea preconcebida de cómo debe funcionar una iglesia. Otros incluso llegan con sensaciones fuertes sobre actividades que creen que la iglesia debería ofrecer. La clase para nuevos miembros puede servir como filtro para la filosofía ministerial en tu iglesia. Es una grandiosa oportunidad para enseñar el proceso simple que Dios le ha dado a tu iglesia. A la gente se le da la oportunidad de saber de entrada cómo funciona tu iglesia. 2. Solicita compromiso con el proceso. La capacitación del nuevo miembro es la única oportunidad en que los líderes de la iglesia están de forma exclusiva con los miembros potenciales. Los líderes de la iglesia simple aprovechan al máximo este tiempo para solicitar compromiso. Definen con claridad cómo un miembro puede avanzar a lo largo del proceso de transformación espiritual. Indican que el avance por el proceso es lo que se espera. La capacitación para el nuevo miembro es la oportunidad de invitar a que personas nuevas se sumen a tu proyecto. Emplea el tiempo con sabiduría. Solicita el compromiso. Desafía a los miembros potenciales para que atraigan a otros al proceso ministerial. Título: Volvamos a Jesús. Si alguien sabe de discipulado, ese es Jesús. Su método de discipulado fue simple. Jesús llamó a 12 hombres, los capacitó y dio rienda suelta al movimiento del Evangelio por medio de ellos. Es más, hoy lees esto porque esos hombres tomaron en serio su llamado. Jesús no tenía un plan B, los discípulos eran el plan. Él dejó el mensaje en sus manos. La mayoría de la gente lo hubiera hecho de otra manera. La mayoría de las personas habrían elegido otro método para asegurarse de que la gente escuchara acerca de su sacrificio. Él tenía todos los recursos a su disposición. Después de todo, Él es Dios. Podría haber elegido transmitir en directo su muerte y su resurrección a todo el mundo. Podría haber predicado bien fuerte desde los cielos. Podría haber hecho que los ángeles distribuyeran tratados evangelísticos desde el cosmos. En cambio, simplemente se reveló a sus discípulos. Encontrar a Jesús y sus discípulos en los evangelios nos brinda una imagen de un proceso de discipulado simple. En el Evangelio de Lucas surgen 3 fases distintivas: llamado, edificación y envío.
Estas 3 fases son secuenciales y se diseñaron para avanzar a los discípulos hacia mayores niveles de compromiso. 1. El llamado. Lucas 5 y 6. En Lucas 5, Jesús llama a los discípulos para que lo sigan. Jesús les brindó oportunidades para encontrarlo y tener una experiencia con él. Interactuaron con él en forma relacional y en su propio terreno. Él fue a pescar con Pedro, Santiago y Juan. Asistió a una fiesta en la casa de Mateo. Le pidió a cada uno de ellos que lo siguieran. En Lucas 6, Jesús consolidó su llamado. Luego de orar toda la noche, eligió 12 jóvenes para que fueran sus apóstoles. Se les reconocería como sus discípulos, como si pertenecieran a él. 2. La edificación. Lucas 7 y 8. Luego de llamar a los discípulos, les proveyó oportunidades que había diseñado para edificar su fe. En Lucas 7, los expuso a una enseñanza crucial. Aprendieron acerca de tener una visión eterna, de regocijarse, de amar a los enemigos, de no juzgar a los demás y de llevar fruto espiritual. En Lucas 8, él permitió que lo observaran en las primeras planas del ministerio. Vieron cómo sanaba personas y resucitaba muertos. Vieron cómo calmaba una tormenta. Incluso aprendieron sobre cómo tratar a las personas con solo verlo. Fueron testigos de su amor y su compasión hacia las personas que la sociedad rechazaba. Defendió la adoración de una mujer arrepentida, una mujer pecadora, y se refirió a otra diciéndole hermana. 3. El envío. Lucas 9. Luego de las fases de llamado y de edificación, Jesús volcó el ministerio en sus discípulos. Los proveyó de oportunidades de crecer por medio del servicio. En Lucas 9, envió a sus discípulos a ministrar juntos. Volvieron y presentaron un informe. Quizá Jesús se sentó junto al fuego con sus discípulos y escuchó con atención lo que le contaban. Fue un gran momento de enseñanza. El servicio siempre lo es. Más tarde, en Lucas 9, Jesús invitó a los discípulos a participar en la alimentación de los 5,000. Les dijo, denles ustedes mismos de comer. Ellos pasaron con las cestas y fueron parte del milagro. Mientras Jesús los enviaba a cumplir un ministerio, continuaba con enseñanzas y aliento. Los rescató de una oportunidad de ministerio que no funcionó según lo planificado. Los discípulos intentaron sacar un demonio de un muchacho, pero no pudieron. Es probable que haya sido un tanto vergonzoso. El padre se acercó con ruegos de ayuda a Jesús, que entonces intervino y trajo sanidad. Él los puso de manera intencional en la posición de exigencia espiritual. Jesús llamó, edificó y envió a sus discípulos. Los colocó de manera estratégica y secuencial en la posición de hacerlos avanzar hacia mayores niveles de compromiso y crecimiento. Su proceso de discipulado fue simple, ni congestionado ni estancado. Tenía movimiento. Toma nota de las indicaciones. Asegúrate de que tu iglesia elimina la congestión. Entonces estará preparada para alinear a todos en lo mismo. Este es el tema del capítulo que sigue. Preguntas para debate grupal. 1. ¿Cuál ha sido nuestra visión del crecimiento espiritual? ¿Coincide con 2 Corintios 3:13? 2. ¿Está congestionada tu iglesia? ¿Dónde? 3. ¿Están tus actividades dispuestas a lo largo del proceso? 4. ¿Cuál es la secuencia de tu programación? 5. ¿Tenemos un claro primer paso para los nuevos creyentes? 6. ¿Qué deberíamos hacer con nuestra clase para nuevos miembros o nuestra falta de ella? Final del capítulo 6.